Crece la alerta en Alaska. La bomba de mercurio que podría explotar y el naranja de los ríos, un cóctel muy peligroso. ¿Has oído hablar de los ríos de Alaska que se han vuelto de un intenso color naranja? Este fenómeno, alarmante y visualmente impactante, está estrechamente relacionado con la preocupante situación de la bomba de mercurio, que se esconde bajo el permafrost ártico. ¿Cómo se conectan estos dos problemas? Ambos son síntomas de un mismo problema, el cambio climático. El calentamiento global está provocando el deshielo del permafrost, el suelo permanentemente congelado que cubre grandes extensiones de Alaska. Al derretirse, libera no solo el mercurio que ha estado atrapado durante milenios, sino también una gran cantidad de otros minerales y sedimentos. Los minerales liberados por el permafrost, al entrar en contacto con el agua y el oxígeno, provocan reacciones químicas que tiñen los ríos de un color naranja intenso. Este fenómeno, conocido como drenaje ácido de rocas, es una señal clara de que algo está muy mal en el ecosistema acuático. ¿Te imaginas una bomba, pero en lugar de explosivos, llena de mercurio? Pues esto es lo que los científicos han descubierto bajo el hielo de Alaska. Una verdadera amenaza invisible que podría tener consecuencias devastadoras para el planeta. El mercurio, un metal pesado altamente tóxico, es solo una de las muchas sustancias peligrosas que se están liberando del permafrost. Al igual que los minerales que causan la coloración naranja, el mercurio se está filtrando hacia los ríos y lagos, contaminando el agua y poniendo en peligro la vida acuática. ¿Por qué es tan grave esta situación? La liberación de mercurio y otros contaminantes está provocando una contaminación a gran escala de los ecosistemas acuáticos de Alaska. Los peces y otros animales acuáticos están expuestos a altos niveles de mercurio, lo que puede causarles graves daños y, en algunos casos, la muerte. El mercurio puede acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos y entrar en la cadena alimentaria, llegando hasta los humanos a través del consumo de pescado y mariscos. El permafrost es como una cápsula del tiempo que ha estado congelando no solo mercurio, sino también una gran variedad de microorganismos durante miles de años. A medida que se derrite, libera estos microorganismos, algunos de los cuales podrían ser desconocidos para nosotros y potencialmente peligrosos. Además de virus y bacterias, podrían existir otros patógenos desconocidos en el permafrost, como hongos o parásitos. Se han documentado casos de brotes de ántrax en Siberia asociados con la reactivación de esporas en el permafrost derretido. La posibilidad de encontrar otros virus desconocidos y potencialmente patógenos es real. ¿Pero cómo llegó el mercurio ahí? Durante mucho tiempo, el viento y la lluvia transportaron pequeñas partículas de mercurio desde lugares más cálidos hacia las regiones árticas. Las erupciones volcánicas también liberaron mercurio a la atmósfera, que luego se depositó en el suelo. La descomposición de organismos, plantas y animales que absorbían pequeñas cantidades de mercurio a lo largo de su vida, al morir y descomponerse, dejaban este metal tan peligroso en el suelo. ¿Por qué quedó atrapado en el permafrost? Cuando las temperaturas bajaron y se formó el permafrost, todo lo que estaba en el suelo, incluido el mercurio, quedó atrapado y congelado. A lo largo de miles de años, se acumularon varias capas de permafrost, cada una con su pequeña cantidad de mercurio. ¿Por qué es un problema ahora? Como hemos visto, el mercurio llegó al permafrost a través de procesos naturales durante miles de años. Ahora, el calentamiento global está liberando este mercurio, convirtiéndolo en un grave problema ambiental, ya que es uno de los metales más tóxicos que existen. Las consecuencias de esta explosión de mercurio serían muy graves. ¿Qué se está haciendo? Los científicos están trabajando arduamente para comprender mejor esta amenaza y encontrar soluciones. Se están realizando investigaciones para determinar la cantidad exacta de mercurio que podría liberarse y cómo afectaría al medio ambiente. Además, se están buscando formas de contener este metal y evitar que se disperse. En resumen, la bomba de mercurio en Alaska es una amenaza real y urgente que requiere nuestra atención. Es importante estar informados, tomar medidas e investigar a fondo los impactos del deshielo del permafrost y desarrollar estrategias para mitigar sus terribles efectos. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.